¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos países cooperan entre sí y otros entran en guerra? ¿O por qué lo que pasa en otro continente puede afectar directamente en tu vida? Esto tiene una explicación y es muy fascinante. Está en el campo de las relaciones internacionales. Este estudio no solamente analiza lo que hacen los gobiernos, sino también cómo influyen las empresas, los organismos internacionales, los movimientos sociales e incluso los crímenes organizados dentro del escenario global. Pero para entender todo esto tenemos que viajar al pasado, al origen, cómo y cuándo comenzaron a relacionarse los países, qué marcó el inicio del sistema internacional que hoy conocemos. Acompáñame porque esta historia es tan fascinante y es tan importante para comprender el mundo en el que vivimos. Hola, soy Nazarena Justiniano, pero antes de hablar sobre el origen debemos hacer una pequeña pero importante distinción. No es lo mismo hablar de relaciones internacionales con mayúsculas que hablar de relaciones internacionales con minúsculas. ¿Cuál es la diferencia? Muy simple, las relaciones internacionales con minúsculas son los hechos, las interacciones que ocurren en el mundo entre países, organizaciones, actores o incluso entre empresas o grupos no estatales. Entonces, cuando hablamos ya de relaciones internacionales con mayúsculas, es la disciplina científica que estudia las acciones e interacciones entre los distintos actores dentro del sistema internacional. Ahora bien, ¿quién fue el primero en utilizar el término de relaciones internacionales? Todos los estudios coinciden de que fue Jeremy Bentham, que fue un pensador inglés del siglo XVIII, que utilizó el primer término de relaciones internacionales en su obra llamada Principios de Moral y Legislación, publicado en 1789. Pero antes de utilizar un término para esto, los pueblos ya estaban conectándose entre sí. Un ejemplo claro es el Tratado de Cádiz, que fue firmado en el año 1269 a.C. entre el Imperio Egipcio y el Imperio Hitita. Fue uno de los primeros acuerdos de paz que se registran en el mundo y nos muestra que la cooperación y los conflictos entre las comunidades no es nada nuevo. No obstante, hay que hacer otra distinción importante. La relación entre los estados modernos no se dieron hasta la Paz de Westfalia en 1648. Fue entonces cuando nació el sistema de estados soberanos como lo conocemos hoy en día. A partir de ese momento, los actores principales del sistema internacional ya no eran solamente imperios o civilizaciones, sino que eran estados-naciones, con fronteras definidas, con gobiernos centralizados y una autoridad legítima reconocida. Durante siglos, estas relaciones entre los países se analizaron desde distintas disciplinas, como ser la filosofía, la historia, el derecho, la economía e incluso la literatura. Pero no había una disciplina exclusivamente para estudiar estas relaciones. Todo esto cambió luego de la Primera Guerra Mundial en 1919. El mundo estaba destrozado, miles de vidas se habían perdido y quizás por primera vez la sociedad se preguntó cómo es que se relacionan los países para poder evitar otra catástrofe. Fue entonces cuando surgieron los primeros centros de investigación, cátedras universitarias y publicaciones académicas centradas exclusivamente en estudiar estas dinámicas. En efecto, fue en 1919 cuando, bajo la tutela económica de David Davis y el liderazgo académico de Alfred Zimmer, se fundó el departamento en la Universidad de Aberystwyth, en Gales. Después de esto, otras universidades en Estados Unidos y Reino Unido continuaron con la misma práctica, tales como la Universidad de Georgetown en 1919 y la London School of Economics Political Science en 1924. De esta forma, el establecimiento de 1919 como fecha fundadora de la disciplina tiene bases institucionales. También se creó la Sociedad de las Naciones, un organismo pionero que buscó establecer normas para garantizar la paz. Todo esto marcó el inicio formal de las relaciones internacionales como disciplina científica. Posteriormente, del impacto devastador de la Segunda Guerra Mundial, esta disciplina se consolidó. Pasó de ser solamente una rama emergente del conocimiento a ser una herramienta fundamental para poder comprender el mundo y tratar de mejorarlo. Pero ¿por qué es importante estudiar relaciones internacionales? Porque vivimos en un mundo interconectado, donde ningún país puede resolver por sí solo los grandes problemas globales. Por ejemplo, el cambio climático, la pobreza, las migraciones, la corrupción e incluso las pandemias. Estos desafíos no conocen fronteras. Se necesitan de respuestas conjuntas, de cooperación genuina y de un diálogo más constante. El sistema global es más complejo que nunca. Por eso, para entenderlo, se necesitan de herramientas multidisciplinarias, un pensamiento crítico y sobre todo una conciencia global. Esta disciplina nos ayuda a comprender y analizar los tratados de paz, las guerras, los derechos humanos, el comercio, la seguridad alimentaria, los refugiados, la justicia global, el medio ambiente. En definitiva, nos ayuda a comprender el mundo para transformarlo.